mí, algo puede cambiar como en mi nueva estructura familiar. Entonces, pero esos nuevos aprendizajes hay que hacerlos de manera repetida, es lo que las personas hacen fuera del consultorio, etcétera. Pero en biodecodificación, en la consulta, es sentir en el cuerpo la realidad tal como la vivió el niño. Entonces se crea un nuevo camino neuronal, yendo al bioshock, en este resentir, tomando conciencia de ese bioshock, de esa parte inconsciente, cómo lo sintió el cuerpo. En ese momento podemos cuestionar o relativizar la creencia, pero es importante que nos reeduquemos como adultos, no como niños adultos, sino como adultos hacia el futuro. Y entonces aquí es importante, como estamos en la cabeza, cuestionarnos cuál es nuestra realidad. Nuestra realidad es lo que sentimos con este instrumento que es nuestro cuerpo. Cada persona siente diferente la realidad. Invitarlos a tener una apertura mental con respecto a otras ideas, otros paradigmas, pero también legitimando lo que yo siento. No es un proceso de idealización y de entregarle el poder al otro. Que tal paradigma es muy bueno. No, ven a ver, lo experimento en mí. Si lo experimento en mí y tiene sentido y es bien y lo acojo, bien. Pero no es idealizar los paradigmas ni idealizar las personas. Cada uno tiene su propia realidad y esa realidad es absolutamente respetable y tiene el mismo valor que la realidad de otro. Entonces aquí es para comentarles un poco que las aferencias, o sea, todo lo que el bebé siente en el vientre, toda la información que entra es lo que crea la corteza cerebral. Entonces la información del líquido amniótico, las vibraciones, la química de mamá, los sonidos, todo eso, toda esta información es lo que crea la corteza cerebral. No recordemos muchos eventos, las sensaciones corporales están allí. Eso es lo que nosotros llamamos las memorias celulares. Entonces aquí vemos un músculo, vemos una neurona, este es el axón, y entonces lo que el músculo siente es llevado a través de este axón por el nervio hasta mi cerebro. Mi cerebro maneja esta información y decide qué hacer con esta sensación, pero realmente todo lo que siente el músculo, la piel, las vísceras, todo esto, todas estas sensaciones, aunque no recordemos, están allí las memorias celulares de los biochoques que hemos tenido. Entonces aquí nuevamente, la piel, hay unos viaja por la médula espinal hasta el cerebro, aquí la parte sensitiva, y luego la parte motora regresa para pues tomar una decisión a ver qué va a hacer, si se acerca o si se retira. Entonces, ¿por qué se hace una enfermedad cerebral? Los niños cuando nacen son solo sensación y solo emoción. Antes de los 6 años, los niños están en el aquí y en el ahora. Y los niños no piensan, no hacen algunas asociaciones, pero no tienen esta capacidad de abstracción. Pues tampoco porque tienen la suficiente mielina. Pero a partir de los 6 años el niño comienza a pensar. Y se da cuenta que si piensa, no le duele tanto. Si pienso, no me duele tanto el cuerpo. ¿Sí? Empiezo a racionalizar, empiezo a justificar,
y entonces así no me duele tanto. Me voy alejando de mi verdad. ¿Para qué se hace eso? Pues porque el primer mandato fundamental de la especie es reproducirnos. Si el niño se detiene a sentir, pues se colapsa. Un niño criado en un maltrato, en una familia disfuncional, está lleno de miedo. Si se detiene a sentir todo esto, no crece o realmente se enferma. Entonces, biológicamente necesitamos no recordar o estar pensando y pensando para no sentir y crecer muy rápido para poder reproducirnos y cumplirle a la biología, cumplirle al plan. Entonces, esta impotencia, esta fragilidad en la infancia, ¿se debe negar o se tiene que reprimir? ¿Qué pasa? Que cada vez que el niño piensa que justifica al otro, que primero está el otro, se va separando de sí mismo, ¿sí? Para ser amado o reconocido por los padres. ¿Qué es lo que vive el niño? El niño se siente pues más pequeñito, puede sentir que no es importante, que no lo escuchan, que no tienen en cuenta sus necesidades. Entonces no puede ser, no puede existir por sí mismo, que es criticado, que es negado, que es como un objeto. Entonces no puede ser respetado en lo que él es. La solución es que como yo no puedo ser, no puedo existir para mí, la solución es que el otro sí existe. Entonces, yo siento lo que mi mamá siente, yo siento lo que mi papá siente, me hago responsable del otro. Porque por lo menos si soy culpable o si soy responsable, soy alguien en la familia. Entonces, esto es para no sentir la nada. Cada vez que estamos en el otro, nos separamos de nosotros mismos. Cuando somos adultos, la tarea es hacernos cargo de nosotros e ir reconociendo los pedacitos que se quedaron en la infancia para integrarlos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Catherine, por favor. Cuando tú hablas de lo que está sucediendo en el niño y esto, entonces siempre que trabajamos con una persona, sí o sí, el mismo inconsciente, el mismo proceso nos va a llevar a los 0 a los 6, o sea, es allí donde está siempre todo, que luego se vayan a presentar situaciones que recuerdan las situaciones que traen a sentir la misma emoción, la misma sensación, que le recuerdan aquel primer momento, pero normalmente entonces estamos hablando de ese proceso en el embarazo hasta los 6 años, ¿siempre? No, siempre no. De cerebro. En este caso es que los niños, para dejar de sentir su dolor en el cuerpo, empiezan a pensar y se quedan en el pensamiento, porque se dan cuenta que si piensan no les duele tanto la realidad que viven. Entonces hipertrofian el pensamiento, se vuelven niños dotados, súper inteligentes, los salvadores, etc. Pero pues no puedo absolutizar o categorizar que siempre. Lo que se observa es que a partir de los 6 años ya empieza el niño a pensar. Pero puede ser que no, o sea, puede ser diferente. Esto es como la explicación de por qué nos quedamos en la cabeza. ¿Por qué nos quedamos en la cabeza? Pero un niño de 8 años, de 9 años, puede vivir también bioshocks fuertes. En la adolescencia se pueden vivir bioshocks chéveres, fuertes, tipo chéveres. Pero en la adolescencia tienen la cabeza súper hipertrofiada, ¿sí?
Es que es a partir de los 6 años, dice, no, si yo justifico, pienso, no me duele tanto el cuerpo. Cuando llegan a la adolescencia ya están disociados, pero eso no significa que en la adolescencia puedan tener programadas fuertes, sino que se les invita es que traten de ir a la infancia, traten de ir a un programador. El programador entre más precoz es decir, si el programador es a 1 año, si es intrauterino, es un programador mucho más fuerte que un programador a los 7 o a los 8 años. Porque un niño antes de los 3 años no puede verbalizar, no puede decir qué siente, qué le pasa. Entonces los programadores intrauterinos son bien importantes, los programadores de 1 año, 2 años, ¿sí? Entonces, pero la invitación es tratar de ir a los programadores o a los referentes, que fue lo que yo viví, permanentemente que hizo que eso fuera un referente. Bueno, entonces, en embriología lo que se descubre es que la corteza se crea a partir de las sensaciones corporales, las aferencias. ¿Sí? Y según la tasa, cuando estamos en un nivel de estrés alto, las tasas de hormonas y de neurotransmisores son tan altas que se pueden volver peligrosas para el cuerpo. Estar todo el tiempo en simpaticotonía, eso puede volverse peligroso porque se detienen los procesos inmunológicos, se detienen los procesos digestivos, se detienen los procesos sexuales y eso es peligroso para el individuo. Así que para no sentir ese peligro, el cerebro desconecta la amígdala y la amígdala tiene que ver con el recuerdo. Entonces a veces no nos acordamos de la infancia y como pensamos tanto, nos metemos en fantasías y a idealizar la infancia. No, mi mamá fue una santa, todo fue maravilloso, y entre más, lo que yo he observado es que entre más tiranos son los padres, más tendencia a idealizar tiene el niño. Esto es lo que nosotros llamamos el síndrome de Estocolmo. Que en la infancia se vivió, el niño estuvo obligado a vivir con un tirano o con una tirana. Entonces, pero está obligado, él no se puede ir para otra casa. Cuando es adulto, ¿qué va a pasar? Pues va a buscar este referente, va a buscar esto, entonces es como que yo me enamoro de quien me agrede. ¿Sí? Vuelvo a buscar el referente. Y entonces, ahorita vamos a ver los mecanismos de la negación. Catherine, una pregunta. También puedes estar durante la infancia en la dualidad, ¿no? Que de pronto justificas, pero también de pronto estás muy triste, lloras y recuerdas mucho todo lo que pasó y lloras siempre y esto, y cuando a veces dices, bueno, mi mamá no tuvo mamá y bueno, pues seguro por eso es así. O sea, puedes estar en ambos lados, ¿cierto? Sí, así. Gracias. Entonces los procesos de disociación significa que está desconectado de su cuerpo, desconectado de su resentir, desconectado de sus sensaciones. Entonces el cuerpo no existe, solo existe una cabeza y ahí el cuerpo se aguanta todo. Uh-huh. No siento el hambre, no siento la sed, no siento el deseo, no siento el cansancio, no siento nada. Soy una máquina total. Uh-huh. Entonces, es más o menos después de los 40 a los 50 que como que el cuerpo ya va pasando la factura. Ya que dice, ya párale. Ya para. Entonces estamos alejados de la experiencia corporal. Porque el niño estuvo obligado a estar en la cabeza pues para no sentir todo ese dolor. Porque estar en el cuerpo es demasiado duro, es demasiado doloroso, estar sintiendo el miedo permanentemente en el cuerpo,
o estar sintiendo la amenaza, o estar sintiendo como ese dolor emocional del desamor, estar sintiendo el abandono. Eso en el cuerpo es fuerte para un niño. Nosotros ya podemos lidiar con esas sensaciones y sabemos que esas sensaciones no nos van a matar, pero para el niño es dramático. Y además el niño vive esto en silencio. Porque si el niño tuviera un testigo cómplice, como dice Alice Miller, si tuviera alguien a quien por lo menos compartirle, o tuviera esto que llaman, como poder expresar este dolor como un testigo, como alguien cómplice de su dolor, pues se podría como mitigar todo este sufrimiento emocional, pero el niño muchas veces no cuenta con esto. Entonces, para no sentir, mejor me quedo en el pensamiento. ¿Cuáles son los mecanismos de estar en el pensamiento? Eso es lo que llamamos negación. Cuando minimizamos, o sea, decimos no, o sea, nos minimizamos, no, pero es poquito, o sea, ustedes le dicen al niño que es flaquito, no, pero es que como eres tan flaquito, tú te puedes acomodar en cualquier parte. Entonces no le compran los pasajes, no le dan el puesto. Entonces, digamos como que se minimiza la magnitud de lo que vive el niño. ¿Sí? No, lo que me pasa realmente es tan grave. ¿Sí? El niño se quema, no, pero no te quejes tanto, ¿sí? O el niño llora y le preguntan, pero usted ¿por qué está llorando? Venga, le pego pues para que llore por algo, ¿sí? No se queje tanto. Entonces, aprendemos a minimizar, o sea, que nuestro dolor es poquito, ¿sí? Que no es para tanto, que para qué somos tan dramáticos, exagerados, que eso es. Entonces los niños se raspan, se cortan, sienten dolor, pero pues lo de ellos como que no vale, como que entonces se aprende a minimizar, que ese dolor no es tan terrible. Se empieza a relativizar y la relativización es como... Entonces, nosotros estamos muy bien porque pues de todas maneras comparados con África estamos bien. O un niño que no tiene educación, entonces no, pues sí, agradezca pues que es como estar comparando el dolor del otro con el mío. Y resulta que cada uno cargamos un dolor, es el nuestro y es el 100% de nuestro dolor. Y entonces es completamente legítimo. Si mi vecina no tiene mercado, está súper mal, y yo digo, no, menos mal, pues hay que agradecer porque... entonces es como estarme comparando que el dolor mío no es tan terrible como el dolor de la que tiene un divorcio o la que tiene en este momento un problema económico grave, que mi dolor no es tan... Entonces me ando comparando. ¿Para qué? Pues para no sentir y estar dando gracias de que... No es que les esté diciendo que no hay que dar gracias, es importante tener la sensación de gratitud, sino que los que están negando disminuyen su dolor y hablan como si fuera lo más normal. Entonces, sí, yo fui huérfana, abandonada, pero eso no hubo ningún problema. Mi esposo se fue con la vecina y no hay ningún... No, pues sí, eso es como lo normal, ¿sí? O mi hijo tiene una enfermedad crónica y pues sí, pues sí. Entonces lo hablan como si no es nada serio. No, como si no pasara nada. Y son bombas, o sea, son cosas grandes, dramáticas. Sí, mi papá le dio el COVID, está
en la unidad de cuidados intensivos, pero, o sea, es como si no me da la impresión como si no le importara al otro, pero no está es como si no se pudiera legitimar ese dolor, ese sufrimiento. El análisis. Entonces el análisis, sobre todo los que estudiamos psicología, psiquiatría y eso, somos expertos en analizar el otro y en justificar al otro. No, es que como es depresivo, entonces los depresivos entonces yo tengo que entenderlo, ¿sí? Pero la vivencia de estar con un depresivo es duro. No, es un alcohólico, entonces un alcohólico, yo entiendo que esto y esto lo entiendo, lo comprendo, yo lo ayudo y no pasa nada, y vivir con un alcohólico o con una persona que no puede dar amor, una persona que no puede estar en pareja porque está imposibilitado, entonces nuestro discurso justifica, analiza para disminuir nuestro dolor. Claro. Nos podemos pasar años enteros justificando y analizando y entendiendo el porqué, y eso pues es como un pañito de agua tibia, porque el dolor es enorme, pero no lo vemos, porque si lo viéramos pues saldríamos de la negación y tendríamos que tal vez tomar decisiones, o tal vez tendríamos que tendríamos que mirarnos a nosotros mismos, y eso mucha gente no lo quiere hacer. Entonces aquí tengo ejemplos como un poco dramáticos. Este se parece al de la película en donde es un músico muy famoso, no recuerdo ya cómo se llamaba. Rey, ¿no? Sí, Rey, que le dio glaucoma, ¿no? Sí, quedó ciego. Entonces, él cuida a los hermanos, ve un hermano que se ahoga y él no puede hacer nada por ese hermano, no se puede meter al tanque donde el hermano se está ahogando. Ya después no puede sentir en el cuerpo, está completamente disociado. Pero en Ray Charles es que él se queda ciego, ¿sí? Ahí sí es digamos, el ojo sí se alteró, pero en la película dice es que le hicieron todos los exámenes y no se veía nada en el ojo estaba normal, pero el hombre se quedó ciego. Entonces, ¿cómo se llama la película? Ray Charles. Ray Charles. Entonces es tan dramático que se corta la información para no sentir esto. Catherine, cuando uno tengo una situación con una familia donde los niños tienen 2 años y medio y 4 años, y es una mamá que está agrediendo. Entonces hay muchas de las cosas que has descrito que ya los niños lo están viviendo. El tema es trabajar con mamá, pero cómo hacerle ver de que realmente hay una situación de agresión que ella recibe a través de sus hermanos, porque se está viviendo por referencia que ella tiene. ¿Cómo se le hace ver que ella sí requiere de algo así, aparte de la guía, de la pedagogía, de la instrucción, de que definitivamente si no se transforma de aquí, a pesar de que se hagan cosas afuera pedagógicas, pues va a ocurrir algo más grave, porque ya los niños están con síntomas? Sí, pues te digo como yo lo haría o como lo hacía cuando trabajaba en instituciones. Cuando yo veo un caso como de abuso infantil o de maltrato infantil, yo llamo a toda la familia y lo expongo. Hay cosas que yo no puedo quedarme en el secreto profesional, y es, por ejemplo, suicidio. No, llamo a toda la familia y le digo al paciente que está en riesgo de suicidio y que lo lleven a un hospital psiquiátrico.
Homicidios, o sea, que me diga un paciente que va a matar a alguien, inmediatamente paro la consulta, llamo a toda la familia, lo hago público, pero no puedo atender, no me puedo quedar con ese secreto. Lo otro, si hay violación o si hay abuso o maltrato, también llamo a la familia. Cuando yo trabajaba en las clínicas o en los hospitales, los niños, o sea, era más fácil porque como los niños son del Estado, son patrimonio del Estado, el Estado debe volver por los niños. Entonces, hay unos formularios de bienestar familiar aquí en Colombia y si un niño está en riesgo, la mamá, si está en riesgo hay que denunciar eso. Entonces primero yo hablo con la familia y muchas mamás bajo esta presión acceden al tratamiento porque las mamás como están en su gafa oscura no pueden ver la realidad de lo que les está pasando a sus hijos. O sea, les parece que eso es normal y que hay que pegarles y que hay que, sí, o sea, castigarlos y castigarlos pues para que... Pero los niños son del Estado. Entonces, yo no me puedo quedar cómplice de un maltrato. Eso es Perdón. Regularmente cuando, o sea, el nivel de conciencia casi es a nivel familiar, ¿no? Porque eso es lo que yo he observado en las familias, ¿no? Que de pronto hay mucha droga, mucho alcohol en la casa y la señora drogada le pega a la niña va a la escuela porque no se dio cuenta que va marcada en la escuela, dice, es que yo creo que mi mamá me confundió con un demonio. Y la niña hace poco se suicida, con 18 años, bueno, en ese tiempo una niña, y la madre coloca en el Facebook que hay que cuidar las amistades de los hijos, o sea, y uno que conoce el panorama, uno se queda, bueno, pues... Esa es la negación, gracias por ese ejemplo, esa es la negación, yo no tengo responsabilidad, los malos son las influencias y todos esos otros, estoy en la negación total de mi responsabilidad. Y como es tan doloroso pues que un hijo se suicide, pues imagínate, entonces es mejor estar así para no sentir pues toda la culpa y la impotencia. Ese es el mecanismo de negación. Y ella en embarazo, de nuevo. Ok, entonces, si tanto los profesores como los médicos tenemos la obligación de denunciar los casos de abuso y de maltrato. Porque los niños son del Estado. Bueno, muy bien. Gracias. Ok. Entender es una ilusión. Cada uno tiene una manera de ver la vida y entonces se entiende a su manera. Yo estoy segura que lo que les estoy diciendo, cada uno lo está interpretando a su manera. ¿Sí? Entonces... realmente la conciencia intelectual sirve, pero realmente no es la que cura, ¿sí? Podemos tener conciencia intelectual de muchas cosas, pero nos quedamos ahí, como en la cabeza. Por eso la negación se llama un conflicto candado, porque yo puedo entenderlo todo, puedo decir que lo comprendo todo, pero sigo teniendo mi conflicto profundo que no toco, ¿sí? Mi conflicto de abandono, mi conflicto de agresión o mis conflictos, pero como lo entiendo todo, aparentemente estoy tranquila y no pasa nada. Hay un gran miedo a tener emoción. Esa compuerta, mejor dicho, me deshidrato de tanto llorar. Eso creen las personas, que si dan rienda suelta a sus emociones, pues se van a colapsar. Entonces las personas están en el hipercontrol. Perdón, hay veces que dicen, es que si empiezo a trabajar nunca termino, o solo se va a resolver. Sí, hay que esperar que más bien
se resuelva solo, después van a entender lo que es como estar en el paro hormonal, que lo de afuera cambie, yo no cambio. Así es. Entonces las personas que están en negación, cuando lo conectas con un problema, esa persona se disocia. Entonces cuando tú le dices, oye, ¿no te das cuenta que tu hijo está fumando marihuana? No, pero eso es solamente una vez, eso es como las cosas de la adolescencia normal, eso no es tan grave, ¿sí? Oye, ¿no te parece como duro que te critique tanto tu esposo, que te agreda tanto? No, pero eso no hay problema, es que ya me acostumbré, hasta yo me burlo de mí misma, ¿sí? Ay, eso no es... Pero ¿para qué preguntas eso si somos una familia funcional, normal? Ahí mal que bien, ahí los muchachos van saliendo. Entonces cuando uno ve las cosas y le hace alguna pregunta, dicen que no, que todo es perfecto, maravilloso y cambian de tema. Entonces es que sentir es peligroso o es muy doloroso, entonces hay que entender también estos mecanismos de negación. Generalmente las personas han tenido situaciones incontrolables en la infancia, ¿sí? Esta chica, bueno, hay una paciente que tiene unas cefaleas severas, es muy controladora, súper exitosa, muy juiciosa, pero tiene múltiples situaciones de agresión en el trabajo, entonces eso es lo que vive, vuelve a vivir las agresiones de infancia, ¿sí? Una paciente con un trastorno de pánico, creo que les había contado esta, que a sus 3 años la madre intenta matar al papá y ella también observa los castigos. Es la que toma ese miedo. Ajá. Se puede internalizar el castigo, o sea, a más agresión, más crítica me vuelvo yo de mí misma, o sea, yo ya no necesito a mi mamá que me dé látigo, sino que yo misma me estoy dando látigo, ¿sí? Y luego me agredo juzgándome. Uh-huh. Claro. Entonces esos padres se internalizan y hay 2 opciones con los hijos: o repito el esquema de agresión con mis hijos, o hago todo lo contrario es que me vuelvo demasiado permisivo, demasiado democrático, demasiado reparando en los hijos lo que debo reparar en mí. Y eso también es grave con los chicos, porque entonces son chicos que nunca sienten frustración, chicos que nunca no se les ponen límites, y entonces después por cualquier cosita se suicidan. Entonces también ni tan ni muy, pero sobre todo aprendernos a reparar a nosotros mismos. Tengo una paciente con cefaleas y juicio extremo hacia sí misma, entonces ella se juzga por sentir sus emociones. Entonces, se va por allá para otro país donde una amiga y resulta enamorada del esposo de la amiga. Y ella, pues no tiene nada, ¿no? O sea, ella lo ama, lo idealiza, se enamoró de él, le parece un hombre maravilloso, pero se juzga por sentir, ¿sí? Entonces, no debo sentir, no debo entristecerme, no quiero sentir, pero si ya lo está sintiendo. Entonces se juzga por sentir. ¿Cuál es el programante? Era que la mamá, aquí le dicen la chambrana, viven en una casa donde hay como unas rejas, y la mamá, cuando ella lleva malas notas, la amarra a la reja de la casa, le pega hasta que se cansa la mamá, hasta que la niña pues se duerme ya de tanto cansancio, la niña ya dormida o desmayada, es rescatada por la empleada. Entonces
cada vez que le va mal o pierde una previa o algo, esos son los castigos de la mamá, o sea, amarrarla, pegarle hasta que la niña pierde el sentido. Entonces, es eso, yo no me prohíbo sentir. Y si siento, me reprocho esa sensación. El problema de las personas que están en la negación es que si ellas sienten, ¿sí?, que si se contactan con el problema van a ser destruidos. Así como el niño, que si se contacta con ese papá o con esa mamá borrachos que pierden el control, si él se mete en esa escena, pues siente que va a morir. Entonces, cuando es adulto, siente que si afronta un problema o una sensación, va a ser terrible. Pero es importante por eso decirle a los pacientes, son solo sensaciones corporales, son memorias corporales, no te vas a morir, es solamente la sensación. Seguro que has tenido dolores más fuertes en otro momento. Uno les dice, ¿te has quemado alguna vez? Sí. ¿Te has herido alguna vez? Sí. ¿Has tenido hijos? Sí. ¿Duele? Sí. Esto que va a sentir el cuerpo con esta terapia no va a ser tan doloroso como todo eso que te ha pasado. Es solo respirar, acoger la sensación, sentirla y sentir la emoción. Entonces, esto que crees que te va a matar, este dragón, ¿sí?, finalmente cuando se contacta con la sensación corporal no es tan dramático, ¿sí? No es tan dramático, ¿sí? No es que no es una muerte por estar sintiendo. Bueno, entonces hay que preparar a los pacientes para eso. Los pacientes creen que si lloran mucho y que si están tristes van a tener una depresión. Y resulta que la depresión ocurre es porque no se permiten sentir la tristeza. La gente tiene una confusión. La tristeza es una emoción normal, importante, parte de la naturaleza humana y es importante contactarla y sentirla. Así como ustedes vieron los muñequitos de Intensamente. Gracias a que se pudo sentir la tristeza fue que se arregló todo. Pero la depresión ocurre es porque yo reprimo tanto mis emociones, que empleo tanta energía en reprimir mis emociones, que esa energía se queda en reprimir y ya no tengo energía para otra cosa. Entonces se bajan las ganas de todo, la motivación de todo, la energía, porque toda la energía es para reprimir las sensaciones que están represadas hace mucho tiempo. Por eso yo hablo como de sensaciones fermentadas, que es importante que vayan saliendo. Entonces es bueno decirle a los pacientes esto, que se den permiso de sentir, que entre más sientan, pues más se van aliviando interiormente, que eso es hacerse cargo de sí mismo, e ir a esas situaciones que no pudimos controlar en la infancia para no estar en esa necesidad de controlarlo todo cuando somos adultos. Entonces, en los tumores cerebrales, el sentido biológico es: debo encontrar una solución más allá de mis posibilidades intelectuales. Es como volver el computador más eficiente. ¿Y quién lo vuelve más eficiente? Pues la glía, porque la glía es la que tiene que hacer, dar alimento, alimentar a la neurona. Entonces es como necesitar más eficiencia. Entonces hay varios tipos de tumores cerebrales según la glía. Entonces el astrocitoma es de los astrocitos, los gliomas es en general como el nombre general de los tumores, el ependimoma es de las células del epéndimo, el oligodendroglioma son las células que protegen los axones. Entonces se necesita más oxígeno, más glucosa para que la neurona vaya más allá de sus capacidades. En esta noción de nutrir, apoyar, sostener o proteger al otro, ¿sí?
En este caso sería la neurona. Bueno, hombre diestro en la zona que corresponde al riñón izquierdo. Entonces aquí es como unos ejemplos. Un hombre diestro, ¿sí?, en la zona que corresponde al riñón izquierdo, que es en el tronco cerebral, ¿sí? Entonces aquí ¿Nos están viendo las diapositivas, Caterina? ¿Se están viendo las diapositivas? No, no se están viendo. Sí, sí se están viendo. Sí, se están viendo. Sí, se están viendo. Se ve. Sí, sí se Yo están las viendo. cambié rápido. Sí, yo lo vi. Yendo tú rápido, ¿no, Katy? Entonces, Ah, no, mejor. Un poco Ah, soy yo rápido. entonces. Ya. por ejemplo, un hombre... ¿Puedes hacer la tomografía para ver el tumor de riñón? Porque ese no lo he visto. Sí, ya vamos para allá. No estoy segura si esté el del riñón, bueno, pero el ejemplo es este. Si hay un tumor en un hombre diestro en la zona que corresponde al riñón izquierdo, ¿cómo sería la frase conflictual? El riñón izquierdo es los referentes, ¿cierto? Ustedes ya vieron... Sí, claro. ¿Ya Eso vieron? sí, la perdón, Sería la frase. El riñón izquierdo tiene que ver con los hijos y con la mamá. con la madre y los hijos. Entonces sería, tengo que encontrar una solución intelectual más allá de mis posibilidades, ¿sí?, que tiene que ver con el referente de mamá o hijo, ¿sí? Esa es como la frase conflictual en este caso. O un tumor de una mujer diestra que corresponde a la zona del seno derecho. De la diestra es con el padre, ¿no? O la pareja o... Con la pareja o con el padre. Con el padre y la pareja, sí. Tengo que encontrar una Tengo que encontrar una solución más más allá de mis posibilidades intelectuales en relación a la protección con mi esposo o con mi padre. ¿Sí? Con mi novio, mi amante. Exactamente. Un tumor en un hombre diestro que corresponde a la zona del hombro derecho. Entonces el hombro, Del hombro derecho, entonces también es con... porque estás hablando de quién le ponemos el hombro, o a quién sostenemos, de apoyar, a alguien, de cargar, ¿sí? de cargar. Entonces, ¿cómo sería la frase? Pues Tengo que encontrar. tengo que encontrar la solución Más allá de mis posibilidades intelectuales. para poder soportar o echar el hombro a esas personas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tengo que encontrar una solución más allá de mis posibilidades. para proteger a mi hijo que está en el cerebelo izquierdo. Este es el tumor que tiene que ver con el seno, ¿sí? Pero como ustedes saben que en el cerebelo están las neuronas del seno, que es para proteger. Entonces aquí es, ¿sí? Y aquí tengo que encontrar una solución más allá de mis posibilidades intelectuales frente al conflicto de separación. Aquí, un tumor en la corteza somatosensitiva. ¿Sí? Entonces yo ayer le estaba preguntando a Alison cuál era la zona, porque ahí es la zona de los ganglios nobles, la zona del miedo. Entonces, hay un ejemplo interesante. Bueno, esto es otro ejemplo. Debo encontrar una solución más allá de mis capacidades intelectuales frente al conflicto de derrumbamiento en referencia a la madre, lo del riñón. Aquí. Este es el tronco cerebral, entonces aquí está el tumor. Ahí se puede ver porque sería un corte más abajo, entonces se ven los parietales, el frente y eso. ¿Sí es? Sí, aquí es el tronco. Okay. Este es el tronco
pelo, aquí en la parte izquierda. Temporales y lo de frontal. Ok, gracias. Candado. Yo como acabo de compartir ahora en el grupo una fotografía de mi resonancia donde se ve el tumor, por si quieren verlo ustedes. En el grupo de WhatsApp, no sé si Kate estás. No estoy en el grupo, pero lo pueden luego poner aquí. Claro. Capaz que lo puedo pasar, no sé cómo se hace. Ahora tal vez Rocío lo pueda subir, pero quiero mostrarles otro tumor. Déjenme un momentico y ya vamos para allá. Los tumores cerebrales cargan una intensidad y una duración muy larga, una intensidad fuerte y una duración muy larga. Más o menos son como 10 años, dicen, en donde se va desarrollando el tumor, ¿sí? De crecimiento lento. Antes que aparezca son 10 años. Durante, más o menos. sí, se va. Y la mayoría, según pues los profes, es de origen transgeneracional. Entonces hay un caso en donde sería interesante esto: los hijos pueden hacer la reparación. Entonces se trata de una enfermera. Este es el tumor, es un tumor frontal. Esta es la resonancia. ¿Ven el tamaño del tumor? Claro. El tamaño del tumor está, digamos, localizado donde están la parte derecha frontal, que son los ganglios nobles, ¿sí? La parte izquierda del frontal, que es la tiroides, y la parte central de la corteza, que es el conflicto de los dientes, del esmalte. Entonces, el conflicto de los ganglios nobles es: no puedo confiar en mi cuerpo, no puedo confiar en el cuerpo hospitalario, ni el cuerpo de profesores, ni el cuerpo de enfermeras, no puedo confiar en ningún cuerpo, ni el de bomberos, ni en el cuerpo de policía. Ese es el conflicto de los ganglios nobles. El conflicto de tiroides es impotencia ante la urgencia, es decir, nadie puede hacer nada por mí, o sea, estoy en una emergencia, en una urgencia y nadie hace nada. Y el conflicto de los dientes, del esmalte, es una agresividad reprimida. Tengo mucha rabia y no la puedo botar, no puedo expresar mi agresividad. Entonces, ¿cuál fue el desencadenante de este tumor? Ella es una enfermera de un hospital psiquiátrico. Ella no cree ni confía en el cuerpo médico para nada, en el cuerpo, sobre todo en el cuerpo psiquiátrico. Esos psiquiatras igual de locos que los pacientes, yo no confío en nada desde. Entonces, hay una escena de una violencia extrema entre los pacientes y nadie hace nada. Ni los enfermeros ni el psiquiatra, nada. Dejan que esos pacientes ahí casi que se maten. Entonces, para ella es dramático, siente esto, que nadie hace nada, o sea, la tiroides, la impotencia ante la urgencia. No confía para nada ni en los psiquiatras ni en nadie que esté ahí en el hospital, no confía en el cuerpo médico, los ganglios nobles. Y tiene una rabia enorme y no la puede expresar porque pues si la expresa la echan del hospital. Entonces, ese fue el desencadenante. A quien le ocurrió esto, quien la trató fue a Jean Guillaume. Entonces Jean Guillaume no podía encontrar una vivencia de programador en su infancia. Jean Guillaume decía: no, pero no llegamos a ningún programador. Entonces la mamá estaba viva y le dijo: pregúntale a tu mamá qué fue lo que ella vivió en donde había una urgencia, una emergencia y nadie hacía nada, en donde tenía mucha rabia y en donde no pudo confiar en alguien importante.
La mamá sí tuvo la vivencia. La mamá era prostituida por el papá. ¿Sí? Es decir, el papá era, ¿cómo se llama aquí? El que permite las violaciones. El proxeneta. Entonces, eran las violaciones con la anuencia del papá, ¿sí? Entonces, no confía en el papá, no puedo contar con mi papá. Veo la muerte al frente, veo la violación, ¿sí? El miedo profundo, el miedo y la agresividad reprimida, porque ese es el papá quien permite todo eso, y a quién se va a quejar. Entonces es un drama bastante grande que vive la mamá. Entonces esta hija repara a la mamá, digamos, lleva la enfermedad por la mamá. Y cuando esta hija se permitió sentir ese resentir de la mamá, llora por la mamá, siente el miedo de la mamá, se imagina todo ese drama y lo puede vivir en su cuerpo, el profe dice que sí se le fue reduciendo el tumor. Igual pues tenía radioterapia, o sea, otras cosas, pero esto le ayudó a ir reduciendo y a curarse de su tumor. Entonces es un caso interesante. Entonces los que estamos en negación, realmente o nosotros hemos vivido cosas muy fuertes o nuestros padres o ancestros han vivido cosas muy fuertes. Y entonces, para poder seguir con el clan es mejor negar el dolor. Catherine, ¿y aquí cómo haces la disociación para que la enfermera llegue a resentir de la mamá? Sí, se pone a la mamá, dentro de ella habita esa mamá. Sí. Dentro de ella está el resentir de la mamá, tiene la memoria celular de la mamá. Entonces Yanquillón le dice, repite qué fue lo que sucedió, imagínate a tu mamá como una escena de teatro. Imagínate, el papá permite esa violación, no puede confiar en el papá, imagínate la escena. Y la mamá seguramente le ha relatado eso, entonces a través de esa escena de teatro, esa es la disociación. Y ella siente por su mamá. O se le puede decir también, eres tu mamá, piensa como tu mamá y siente como tu mamá. Sí, también así como en lo del embarazo, que entonces vamos a hablar, ¿cómo se llama tu mamá? Gloria. Ah, vamos a hablar con Gloria. Entonces, Gloria, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Sí, también así. Ok. Gracias. Una pregunta, ¿cómo está esa lección estoy asumiendo que esa imagen anterior es la de la paciente, sí, la enfermera? ¿Cómo está relacionado ese tumor cerebral con con el conflicto de ella? ¿Me puedes explicar? Porque es frontal. Ok. Es frontal, entonces Miedo. el frontal derecho es el conflicto de los ganglios nobles, que es no puedo confiar en mi cuerpo, no puedo confiar en ningún cuerpo. El conflicto del esmalte es agresividad reprimida y el conflicto de la tiroides es impotencia ante la urgencia. Pero todo lo frontal tiene que ver con el miedo frontal. Entonces, ¿qué se viene encima? ¿Qué se viene encima? No puedo confiar en mi cuerpo, pues es un miedo terrible, porque si no puedes confiar ni en ti ni en nadie, es una desconfianza total. ¿Sí? Y la otra, impotencia ante la urgencia, pues estoy en una urgencia y nadie aparece, nadie me ayuda, me puedo morir. Es el miedo frontal. Por eso yo ayer le preguntaba a Alison, ¿y el miedo, sí? Ya. El miedo de que el hermanito se cayera, que se accidentara, que sintiera el miedo. Y aquí es en la mitad de la corteza es la agresividad reprimida, que es el conflicto del esmalte dental. Ok, perfecto. Gracias. Maestra, una pregunta. Entonces, se puede decir que esos tres temas están muy relacionados, o sea, porque, bueno, yo acabo de trabajar lo de la tiroides y
me aparece que era, o sea, mi papá y mi abuela, el conflicto pues era de ellos, pero yo sí sigo rechinando los dientes, o sea, y se me están desgastando de abajo. Entonces, eso lo puedo trabajar, pero como es cuando estoy dormida, o sea, ¿cómo lo puedo trabajar eso? Perdona. No, pero el rechinar los dientes, eso es un problema de bruxismo. Eso es de la articulación temporomandibular. Oh, ok. O sea, El esmalte se desgasta, pero no es un problema del esmalte. Es un problema de la articulación temporomandibular. Los dientes, y eso tiene que ver con otro conflicto. ok. El conflicto del secreto, de que no puedo decir las cosas, bueno, es otro tema. Ok. Caterina, una pregunta. Bueno, pero de este tema. Una pregunta, por favor, antes de continuar. El tamaño del tumor no tiene que ver con años, por ejemplo, 5 centímetros, 5 años, ¿no tiene que ver? Sí, podría tener que ver, claro, sí. Okay. Gracias. Pero no tengo las especificaciones de este tumor. Sí, había escuchado en alguna ocasión que del tamaño podría ser de los años y todo eso. Nada más, como no he escuchado mucho de ese tema, por eso me preguntan, gracias. Sí, el tamaño tiene que ver, que los años o los meses, es como es para la persona, pero toda la información tiene que ver con el evento. Catherine, sobre